Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos y como les habíamos informado y anticipado, están con nosotros dos dirigentes estudiantiles de las universidades del Ecuador. Jonathan Rosero, él es el presidente de la Asociación de Estudiantes de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, y Carlos Nogales, él es el presidente de los estudiantes de la Politécnica Nacional. Si llega en unos minutos, llegará Verónica Capello de la Universidad de Loja, Universidad Nacional de Loja, que está con problemas, creo que está llegando. De inmediato ya le harán pasar, pero contamos con la presencia de ellos y quiero preguntarles como dirigentes estudiantiles el tema, una evaluación de cómo ven el tema de la educación de las universidades, la propuesta emblemática del gobierno anterior y de este también, un poco es la continuación de Yachay. Esta elefante blanco para algunos y universidad del futuro para la visión del expresidente Correa. Así es que, Jonathan, bienvenido, buenos días o buenas tardes ya. ¿Cómo está? Buenas tardes. Al público que nos está viendo, un saludo aquí desde la Universidad Central del Ecuador. Para nosotros es un verdadero honor y placer poder contar con este espacio. Y sí, ¿cómo lo vemos los estudiantes que hemos ya pasado 5 años dentro de la universidad? Fuimos la primera generación que tuvo el CENESID con esta tergiversación de eliminar el libre ingreso, de establecer una prueba para los estudiantes. Vemos que ha habido grandes avances en el ámbito de la infraestructura, un poco de la calidad, porque se exige a los docentes que tengan más horas de dedicación a los estudiantes, que sean PhDs, pero también vemos que varios estudiantes se han quedado fuera de la Universidad Ecuatoriana. Varios estudiantes con este sistema de bachillerato general unificado no han podido salir a trabajar. Se ha eliminado el bachillerato técnico, lo que ocasiona también que la población económicamente activa que baje sustancialmente. Entonces, lo que nosotros proponemos es que regresen estos institutos técnicos luego del colegio a la que Universidad existan Ecuatoriana. Opciones de educación y que lo máximo no sea la universidad. Claro. Que todos aspiremos a estar en la universidad, está bien, pero que también tengamos opciones para otras cosas. Claro, es que justamente como le había comentado, el problema es esta prueba de ingreso de CENESID. Entendemos que es necesario tener una prueba de ingreso, pero no necesariamente que se tomen los parámetros que se establecen para poder... Una forma de excluir claro, a otros, ¿no? Porque si vemos en la universidad pública, en la Universidad Central, anteriormente teníamos, por ejemplo, en Derecho, más de 600 cupos para los estudiantes, pero actualmente tenemos 200 cupos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se quedan 400 chicos y ellos tienen 400 que ir de los que antes ingresaban, claro. Pero ¿y cuántos más se quedan que no pueden ingresar ahora? Así es. Además de que los padres se tienen que endeudar porque necesitan que sus hijos estudien, por la preocupación de los padres. Entonces se endeudan en bancos para poder ingresar a universidades privadas. Y si vemos, por ejemplo, la Universidad de las Américas, su matrícula se ha duplicado. Y ahora se da el gusto también de poder seleccionar a sus estudiantes, lo que antes pasaba. Claro, lo que antes pasaba que la Universidad de las Américas... Mientras podían pagar, podían ingresar. Claro, entonces ahora ya se da el gusto de seleccionar por la gran demanda de estudiantes que se han quedado fuera de este sistema de educación superior. Carlos, bienvenido. Carlos Nogales, presidente de los estudiantes politécnicos. Carlos, en la Politécnica siempre hubo una especie de... no digamos un examen de ingreso, pero el que no aprobaba el preuniversitario no ingresaba y además era riguroso. Y la Politécnica siempre tuvo no solo el nivel de profesores en las áreas técnicas, sino que la preparación era, algunas gente decían que muy pesada, todo eso, pero de ahí han salido nuestros mejores politécnicos, digamos, ¿no? Pero sacaron a una gran cantidad de profesores emblemáticos de esa Politécnica. Una evaluación de cómo está la Politécnica y si quiere comentarnos algo lo que dijo Jonathan de este examen que la CENACID propuso, ¿no? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes con nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales.
Bueno, creo que hay que hacer una diferenciación clara entre lo que era el examen que tomaba la Politécnica Nacional y el examen que tomó la CENESID. La CENESID, cuando plantea la creación del examen nacional, es un examen orientado hacia la admisión. Y cuando esto pasa, lo que intenta el gobierno es echarle la culpa a los estudiantes de las propias carencias del sistema de educación pública para educar a los hijos del pueblo, ¿no? A la sociedad. Porque como no han mejorado y no han aumentado los cupos en las universidades, pues la solución del gobierno anterior, para variar, fue decir, no, pues esto es culpa tuya, que no estudias, que no te preparas, cuando en la realidad hay sectores sociales pobres que en realidad desde tercer, cuarto grado ya están marcados de por vida de que no van a poder ingresar a la universidad. La Escuela Politécnica Nacional tenía un examen de ubicación que es muy distinto, es decir, reconociendo las falencias, las enormes falencias que tiene nuestro sistema primario y secundario sobre todo. La Escuela Politécnica dice, para que tú puedas estudiar las ingenierías y las ciencias, necesitas tener unos conocimientos que no te han dado. Entonces uno iba, daba el examen y lo ubicaban antes en el Prepo 1, en el Prepo 2, y a partir de ahí la idea era que se completen los conocimientos para que el estudiante siga. O sea, entonces, no se le negaba la matrícula, sino que se le obligaba a tomar uno o dos cursos para nivelarse. De hecho, a son de broma, muchos profesores comentaban que el histórico rector de la Politécnica Nacional, que fue el ingeniero Orellana, él salía a buscar a la gente para que ingrese porque la gente tenía miedo de entrar a la universidad. Y claro, el tema era también que no se trata solamente de ingresar a la universidad, sino de poder mantenerse, porque mantenerse en la universidad significa no trabajar, uno sigue siendo en muchos de los casos una carga todavía en el hogar, y esas cosas no se han solucionado. Nosotros hemos sido siempre muy críticos con lo que se hizo, porque de manera general en estos 10 años la matrícula en la educación superior en el país ha incrementado, pero en la pública disminuyó. Eso significa que ese incremento en la matrícula fue en las privadas. Y tenemos unos altísimos índices de endeudamiento de la gente con los bancos para poder acceder a las privadas. Carlos, pero ahí Jonathan nos recordaba lo mismo. Pero ahí uno diría el tema de las privadas, que hay que controlarlas, que hay que ver que no se abuse. Y en las públicas, en la Politécnica, dijeron, todo es gratis, no les va a costar absolutamente nada. Y usted me decía, ustedes de Imbabura, de Ibarra. Así es. Ya. ¿Cuánto le cuesta vivir aquí en Quito? Si no tiene parientes, hay que alquilar una habitación. Por supuesto. Hay que tener una tarjeta de comida. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde está la gratuidad? Esa es una de no las pagar críticas. La matrícula. Verá. Porque antes lo que se pagaba era la matrícula. Verá, algunas cosas. La primera de ellas es, los politécnicos hemos sido siempre muy críticos, por ejemplo, en los inicios del proyecto Yachay, porque creíamos que todo ese dinero se podía generar en otros proyectos. Las grandes hidroeléctricas que ha construido este gobierno hoy son proyectos que la Politécnica propuso en los años 70 y en los años 80. Es decir, que nos vengan a decir que no ha existido investigación en este país, a nosotros nos molesta sobremanera porque hemos dado a los mejores cuadros técnicos y científicos para sacar adelante al país. No hemos sido capaces de reconocer lo que hemos hecho. Precisamente. O sea, fundaron el país hace 10 años, pero muchos de los jóvenes respaldaron, ¿no? Y están convencidos de que cambió. Habrá que analizar eso. Una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad concreta. Ahora, a lo que ibas a lo siguiente. Correa estaba opuesto a la gratuidad de la educación superior. En la asamblea constituyente de los estudiantes, yo en ese tiempo estudiante secundario, tuvimos que ir a presionarle. Y tenemos las entrevistas en las que él se mostraba, y ahora sí, los adalids de la gratuidad. Mentira, mentira, porque en realidad antes no había gratuidad, pero ¿cuánto se pagaba en la matrícula? $25, $100, eso se pagaba en las públicas. La gratuidad hay que entenderla de manera integral, y si es que no se consigue que los estudiantes de los quintiles más bajos, que no tienen para mantenerse porque tienen que dejar de trabajar para estudiar, puedan acceder a la universidad, pues no podemos hablar de ningún cambio. Verónica Capello, bienvenida. Usted es de la Universidad de Loja. Sí. ¿No es cierto? ¿Estaba estudiando o estudia qué, Verónica? Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Mi nombre es Verónica Capello, representante del Consejo Académico Superior de los Estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, y soy estudiante de Derecho. De Derecho, perfecto. Y ahora,
coméntenos el estado en el que está la Universidad Nacional de Loja, la otrora universidad que nos entregó varios dirigentes nacionales, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado y por qué están durmiendo frente al Senacid algunos? Bienvenida nuevamente. Bueno, primeramente hay que entender la realidad que la Nacional vive. La Nacional de Loja fue intervenida hace aproximadamente 2 años. Ya va para el 3er año, hubo una extensión de la intervención, ya que de esta forma la Universidad Nacional de Loja tuvo alrededor de 759 denuncias, como cobros indebidos, inexistencia de cogobierno, cierre injustificado de carreras, no emisión de títulos, no pago a jubilados, y también 25 años sin un concurso de méritos y oposición, lo cual ponía en una decadencia total el trabajo de los docentes. Sí, hemos tomado una medida de presión, ya que, como hemos visto que la Universidad Nacional de Loja ha sido olvidada, prácticamente se ha quedado solo al sur del país y no se han tomado acciones concretas de los altos mandos de la educación superior, aún más del presidente del Consejo de Educación Superior. Hemos hecho una toma simbólica del Consejo de Educación Superior para demostrar que tenemos, primero, el derecho a la resistencia, y segundo, que como estudiantes universitarios conscientes de una realidad, vamos a exigir tanto a la Universidad Nacional como sea conveniente, ya que no somos solo nosotros, sino no podemos perder una universidad que ha estado por mucho tiempo. Verónica, ¿ustedes temen que se cierre esa universidad? Bueno, primero, cuando la universidad es intervenida y los causales no son totalmente resueltos y la intervención se va de la universidad sin resolverlos, la posibilidad es la suspensión. Sí, pero ahí en 2 años los que intervinieron deberían responder, porque tenían que haberle... todos los problemas que usted nos ha señalado deberían haber trabajado estos 2 años para resolverlos. Bueno, no se pudo, entonces. Lo que pasa, el problema ha sido el siguiente. En el primer año, René Ramírez estaba al frente del Consejo de Educación Superior. En el año pasado, Enrique Santos Jara ha asumido la presidencia del Consejo de Educación Superior. Y ahí han comenzado en realidad los problemas. Con el primer interventor se trabajó de la mejor manera. Se suspendió al rector por las causales y por todas las cosas que había hecho mal dentro de la universidad. Pero con el segundo interventor, cuando ya vino Enrique Santos Jara, hubo algo muy curioso. El interventor vino a mediar. La intervención no viene a mediar, viene a solucionar los problemas de una universidad intervenida. Entonces se le devolvió prácticamente todo el poder, no se le suspendió al rector. Entonces estamos ahora ya con el 6º interventor, hemos tenido 3 interventores. Pero Verónica no era también una universidad muy politizada. Sí. ¿No es consecuencia de eso? Todavía los dirigentes de algunos movimientos y partidos políticos están ahí y no permiten no ceden el espacio de esa universidad para que se transforme en una universidad donde se haga política, está bien, pero que no sea la oficina de un movimiento político, ¿no? Exacto. Bueno, en realidad el problema en la Nacional de Loja es que la coyuntura política que se tiene tanto con la alcaldía, quien maneja el poder de la Universidad Nacional de Loja manejará la ciudad de Loja. Así de simple. La Universidad Nacional maneja el presupuesto junto del municipio y de la prefectura. Es decir, prácticamente todos los políticos en Loja han visto en la universidad una mina de oro. En donde pero yo le diría, no todos. Hay un grupo dos grupos que se han disputado, que se reparten facultades, pero que no han salido. Y de ahí no está ni el alcalde de Loja, que es enemigo de todos los periodistas, pero tampoco el prefecto. Así es que no podrían decir que el que controla la universidad controla la provincia. Le comento, Patricio Cueva Casanova, secretario general de la Universidad Nacional de Loja, fue procurador del municipio. El municipio y la universidad se han prestado funcionarios desde tiempos inmemorables. No es que no hay ninguna coyuntura política. De la misma forma, Verónica Arias, asambleísta por Loja, del partido político de José Bolívar Castillo, no ha hecho absolutamente nada por la universidad. Aún más, Raúl Auquilla tiene una hermana trabajando dentro de la universidad. Pero eso no sería problema. El problema es que si usan eso para que la universidad no funcione, incluso que estén en la universidad, no veo problema. El tema es si cumplen, si hacen o no las cosas que hay que hacer. El tema curioso a donde iba a llegar es que, por ejemplo, con Rubén Bustamante hay algo muy curioso. Apenas fue elegido, se emitió un oficio desde el rectorado de la universidad para que la hija de Rubén Bustamante maneje la unidad técnica de telecomunicación interna. Entonces, todo el mundo quiere meter mano. Pero ¿y los estudiantes frente a esa metida de mano, así como la metida de mano en la justicia? No han dicho esto, no puede ser. A ver, primero. ¿A quién están respaldando? Porque ustedes están respaldando a alguien también.
Ya, a ver, primero, dentro de Loja existe también otro problema. Todo aquel funcionario del Consejo de la Judicatura ha sido profesor de la Nacional de Loja. Todo en Loja tiene un enredo o un amarre, si así se podría decir. Los estudiantes hemos hecho, hace 5 años se disolvió cualquier forma de asociación estudiantil. No tenemos derecho... Desde hace 5 años. Desde hace 5 años, estudiantil, gremial, de trabajadores y de profesores. Dentro de la universidad, hasta el 23 de febrero de este año, ni siquiera existía cogobierno. El poder se había monopolizado simplemente en el rector y en la vicerrectora. O sea, esa universidad fue atrapada políticamente. Exacto. Y ahora hay que resolver eso. Pero ¿y eso dependerá del CENACYT, de Verónica? Primero, nosotros políticamente la universidad tiene que ser salvada después. Lo que nosotros le pedimos al CES es que tome conciencia de que en 2018 a la Nacional de Loja nos toca acreditar. Y si las causales y la infraestructura y nos van a cerrar, entonces eso sí es competencia tanto de CES de CENACYT. Más que competencia es una obligación. Tenemos que trabajar para salvar eso. Jonathan, ahí tienen una muestra del nivel de politización al que puede llegar una universidad y cómo destruir el pensamiento. Claro, lo que entendemos es que, a ver, la política dentro de la universidad no es mala. No. Lo malo es la partidización que puede haber dentro de la universidad. Y entendemos que dentro de, siempre en las universidades públicas, ha existido esto, como mencionó la compañera, desde tiempos inmemorables. Entonces, desde la constitución de la universidad, siempre fuerzas políticas partidistas quieren acaparar a los estudiantes. Porque los estudiantes somos... Quieren tomarse la universidad. Claro, porque los estudiantes siempre hemos sido, por ejemplo, la revolución de la gloriosa de 1944. Le votaron a Arroyo del Río. Siempre los estudiantes el salimos. joven tiene que ser más irreverente frente al Claro. poder. Sí, como lo dice Salvador Allende, si es que eres joven y no eres revolucionario, es una contradicción hasta biológica. Entonces, siempre los jóvenes nos caracterizamos son más por eso. conscientes de algunas sensibilidades. Claro, siempre, o sea, siempre es necesario, como te menciono, la politización no es mal en sí, la partidización es lo que afecta a la universidad y lo que ha afectado siempre a la universidad. En la central han logrado despartidizar la universidad. La Universidad Central tuvo un fenómeno. O se tomó lo que era antes el MPD, se tomó Alianza País. Entendemos ahorita, a ver, la universidad pasó un proceso de, como se mencionó, de tener el FRIU, de tener el MPD. Habían dos fuerzas, y ahora tres, unos que éramos... cabezones, también los chinos, los cabezones. Los chinos, los cabezones, y los otros éramos siempre los independientes. No independientes, pero que no teníamos. Era difícil ganar elecciones, pese a que nos presentamos. Claro, sí. Nos perdieron, nunca nos dejaron ver votos ni nada. Pero eso cambió, sí cambió. Claro, ¿Y ahora hay una influencia de Alianza País o no? En la central, lamentablemente, hemos visto la influencia de Alianza País. Por ejemplo, ahorita el presidente, quien es Francisco Bustamante, es también delegado del CES y también responde a las fuerzas de Alianza País. Entonces, hemos visto que también Alianza País, y le conviene políticamente tener estudiantes que respondan a esa fuerza política. ¿Y hay jóvenes que están respondiendo a esa fuerza política, sí, organizados, que van y respaldan esto de la revolución ciudadana? Sí hay. Claro, entendemos, porque todavía tenemos ese sesgo. O sea, nosotros nos criamos con una única figura presidencial, que fue Rafael Correa. Desde el año 2006 hasta ahorita ha pasado 10 años, entonces entendemos, o sea, y la única figura que nos viene a la cabeza es Rafael Correa. Claro. Entonces nos acordamos un poco de Lucio Gutiérrez, de Alfredo Palacio, pero no mucho. Sí, claro. Entonces, y la única figura es eso, del autoritarismo que vivimos por 10 años, de que se rompió el tejido social, la organización social. Incluso Boaventura de Sousa, aunque no les gusta la Alianza País, menciona que vivimos un fascismo social, porque se rompió el tejido social, la organización Pero cuando social. Quieren usan el discurso de Aventura de Sousa para decirnos que eso es el socialismo del siglo XXI. Claro, pero Boaventura y él les dice claramente esto no, el fascismo social se presenta y lamentablemente en dirigentes sociales. Claro, o sea, es como le menciono, es una fuerza política que vino con el anhelo de varias organizaciones, de varios planes políticos que lamentablemente no respondieron a una realidad que es la que estaba el país. O sea, llegamos con una constitución en el año 2008, se hicieron una constitución popular en el año 2011 que lamentablemente se metió las manos a la justicia con un consejo de la judicatura que se le atribuyó funciones extras a las que debe tener un ente meramente administrativo. Y en el año 2015 se establecieron otras enmiendas constitucionales, que la comunicación como servicio público, se le quitó la capacidad de control de gestionar a la Contraloría General del Estado, la reelección indefinida,
el control también de la seguridad interna de las Fuerzas Armadas. Entonces vemos que estos anhelos que tuvo una sociedad en el año 2006 no respondieron específicamente a la realidad. Respondieron los actores políticos a claro. eso que sí tenían en el discurso, ¿no? Claro, es que eso es lamentable que haya pasado en el país. Porque además llegaron con un discurso socialista y si vemos estadísticas se ha reforzado el neoliberalismo aquí en el país. Tenemos monopolios, Supermax y el Jury que ahorita está en problemas. Entonces, lamentablemente no respondió a la realidad y a lo que me decía el país. Carlos, la Universidad Politécnica Nacional también ha tenido, produjo y en estos 10 años muchos de estudiantes de la Politécnica que fueron dirigentes estudiantiles, que han sido profesores de la Politécnica Nacional, han estado estos 10 años en el gobierno, ¿no? A algunos creo que les ha ido bien, pero a los otros los he visto fanatizados. ¿Hay una injerencia, por decir algo, en la estructura de la Politécnica ahora de Alianza País o no? Bueno, a mí me gustaría decir que no es así, categóricamente, pero a nosotros nos gusta siempre diferenciar, ¿no? Porque a veces cuando se le critica al gobierno a uno enseguida ya le ponen con Lazo, con otros sectores y nosotros decimos no. O sea, aquí lo que somos es críticos, somos independientes. De quien sea. Y de quien sea. Pero la dirigencia estudiantil históricamente en la Politécnica estos años del correísmo no ha sido para nada afín al gobierno. No. De hecho, mientras estaba desmovilizada la... Hay gente que fue dirigente en el año 2000, no, la Politécnica no ha salido a defender al gobierno. Es más, nosotros, por ejemplo, tuvimos justamente a causa de la jubilación masiva provocada por la ley, se nos fue más del 50% de la planta docente, tuvimos una seria crisis. Y muchos de los mejores, de los profesores históricos, Gonzalo Calvache, Hugo Barragán, entre otra gente. Pero el problema ahí fue que frente a esa crisis no teníamos cómo iniciar clases por falta de profesores y por falta de normativa. Y en plenas vacaciones organizamos una marcha masiva de cerca de 1000 estudiantes para ir a reclamarle al CES la normativa que necesitábamos para que se puedan contratar lo que hoy son los técnicos docentes. Y en efecto eso hicimos. La Politécnica no ha vivido ese proceso de desmovilización de otras universidades, pero porque también hemos sabido refrescar el discurso, hemos sabido refrescar las tácticas y replantearnos cómo hacer frente a esto. Hacer una política estudiantil, entonces. Precisamente. Una política estudiantil. ¿No partidista o sí? ¿Ustedes tienen temor a partidizar? Nosotros no le tenemos miedo a la política, ni a los partidos políticos. Lo que nos molesta es que se quiera utilizar como plataforma política a las federaciones y que esas federaciones dejen de representar verdaderamente los intereses de los estudiantes. Ese es el gran problema. Nosotros en nuestro movimiento, por ejemplo, siempre hemos dicho, compañeros, si ustedes luego quieren hacer algo, háganlo, chévere, luego. Pero por favor no vengan a imponer una agenda partidaria, porque eso termina rompiendo la propia estructura organizativa de la Federación Estudiantil. Vamos a hacer un pequeño corte para reencontrarnos nuevamente. Están con nosotros Verónica Capello, Carlos Nogales y Jonathan Rosero, dirigentes estudiantiles de la Universidad de Loja, de la Universidad Central del Ecuador y de la Politécnica Nacional. Vamos a plantearles algunos retos sobre la educación superior y lo que han de hacer políticamente el Ecuador a través de la consulta. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. La gente tiene algo que decir.
250-3014 o 255-1945. Llámanos y forma parte de la radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y claro, no dejamos de conversar mientras estábamos en el corte. A Verónica le voy a plantear una cosa. Porque claro, siempre se dice de las ciudades pequeñas, de que está al sur, Loja, pero Loja ha producido, y yo estuve haciendo hace unos días un cálculo de cuántos abogados entre lojanos, azuayos y del Cañar están en toda la función judicial y en todas las ciudades del país. Entonces, uno diría, sí, capaz que por lo que están al sur, pero la presencia de lojanos, Verónica, es importante y harto importante. Si usted ve a los alcaldes en todo el país, va a encontrarse con algunos lojanos. Si usted ve a los prefectos, también. Estaba haciendo la incidencia que ha tenido Loja en todo lo que es. ¿Cuál es la propuesta de ustedes para mejorar la universidad y para salir? Bueno, nosotros como estudiantes en realidad hemos hecho muchas propuestas académicas. A nosotros realmente la politización dentro de la universidad no nos interesa. Yeah. No somos ni Alianza País, ni creo, ni MPD, ni ningún movimiento. Lo que nosotros buscamos es una excelencia, pero una excelencia real. Una excelencia en donde los estudiantes puedan tener sus niveles de posgrado, una excelencia en donde los estudiantes no tengan que recibir clases en bodegas, una excelencia en donde las aulas tengan la capacidad y la comodidad para que un estudiante universitario pueda ir. Porque la Universidad Nacional de Loja no es que no tiene el recurso económico para hacerlo, simplemente las autoridades de la universidad no tienen la voluntad para hacerlo. No, en realidad tampoco se ha despilfarrado, por eso el presupuesto se va reduciendo. Se va reduciendo y nos han ido quitando de poco en poco porque no prácticamente el único dinero que se mueve en la Universidad Nacional de Loja es el 33% que responde a los gastos corrientes. O sea que lo que movieron es a sueldos de salarios. Exacto. Y ahora muchos, y es muy curioso porque cuando en Loja nosotros hacemos una huelga para tener clases, se nos denuncia. El rector nos cancela un mes de clases, nos vota a los profesores y nadie hace absolutamente nada. Yeah. A ver, hicieron huelga para tener clases, explíquenos eso. A ver. Bueno, en enero, cuando llega el doctor Jaime Medina como interventor, se dice que el concurso de méritos y oposición llamado por el doctor Tomás Sánchez no tiene ninguna legalidad y se va a revisar las 1.300 carpetas. Entonces se vota a absolutamente todos los profesores ganadores del concurso, pero esto también fue una trama política para las elecciones del cogobierno. Se vota a todos aquellos que habían estado más de 3 años en la universidad y que podían votar. Pero Verónica, los jóvenes han intervenido para verificar si ese concurso fue bueno o estaban metiéndoles gato por liebre, porque también ese es un problema. O sea, que estaban nombrando profesores a gente que no puede ser profesor. Exacto, o sea, nosotros lo que le decíamos al Consejo de Educación Superior no es que nos interesaba que entren ellos o que entren cualquier otra persona, pero el concurso terminó el 26 de septiembre y era responsabilidad de ellos que organizaron. O sea, ya iba más de un año, entonces no puede ir más de 90 días un concurso público. Entonces no era nuestra responsabilidad. Obviamente después de que pasó todo este asunto, se decía que el concurso había sido viciado. ¿Y por qué en su momento no se demostró los vicios que existían dentro del concurso? Pero además tienen un interventor. Pues, exactamente. Que debería responder. Entonces, si el Consejo de Educación Superior dice que el interventor no sabía, a pesar de tener memos firmados para venir a la posesión de los profesores del concurso de méritos y oposición, ahí se nota claramente que hay algo que el Consejo de Educación Superior no quiere soltar de la Nacional de Loja. Ahí no hay. Jonathan, en la universidad sí ha cambiado la central algunas cosas, pero también se han ido una gran cantidad de profesores que eran emblemáticos y algunos de ellos, o sea, ya no podrían quejarse de los sueldos y salarios. El problema que tienen los docentes que se jubilaron es que la mayoría les pagaron con bonos.
de los grandes maestros que teníamos dentro de la universidad. Igual pasamos un proceso similar como pasó a la Politécnica, que nos quedamos sin maestros, y ahorita estamos en esa transición de que vienen profesores jóvenes a querernos educar. Ajá, pero el problema no sería que sean jóvenes, sino si tienen la capacidad y la formación para ser profesores. El problema fue ¿Ustedes que encuentran que los jóvenes que están llegando no son capacitados o les falta experiencia? No, o sea, los jóvenes tienen esa oportunidad para demostrarnos que verdaderamente pueden ser docentes de la Universidad Central. El problema viene dado también que ciertos docentes que eran emblemáticos se les dejó a un lado. Y, o sea, el gobierno igual sacó el plan Prometeo, pero teníamos aquí ya Prometeos ecuatorianos. O sea, dentro de la universidad teníamos juristas de gran nombre, si me acuerdo, el doctor Humberto Larrea, que era una eminencia en Derecho Civil, y se le dejó de lado. Y el doctor incluso, le comento, iba a clases a golpearnos porque nos quería, a golpearnos la puerta para decirnos que nos quería dictar su materia. Entonces, el problema es que se dejó de lado a estos docentes emblemáticos y por esa transición, que los docentes jóvenes tienen esa capacidad y estamos seguros que lo harán, pero tampoco estábamos de acuerdo que se haya desplazado así a los docentes emblemáticos que teníamos dentro de la universidad. Porque no es un tema de edad, ¿no? Sino de que tengan la capacidad para poder dictar las clases. Claro. El planteamiento que ustedes hacen pasa también por esta fiebre que hay de despertar de la consulta popular. ¿Ustedes creen que algo de la educación debería consultársele al país? Claro, estamos totalmente de acuerdo con la consulta popular porque es necesario. ¿Ustedes creen que hay que hacer una consulta? Es necesario la consulta popular porque como le mencioné, hemos pasado 10 años y lamentablemente tuvimos una consulta en el año 2011 que no respondió a las necesidades que en ese momento tenía el país, y ahora es momento de topar temas trascendentales. Por ejemplo, una pregunta fundamental me parece que se debe establecer, que es dejar sin efecto las enmiendas constitucionales del año 2015, la comunicación como servicio público, que está ahí en esas enmiendas, claro, ¿no? Devolverle la gestión a la Contraloría, la reelección indefinida, eliminar también el mal llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que si vemos estadísticamente, recién hace un día sacó el diario El Universo, que recibió 283 denuncias y se archivaron 253. Además, su principal rol, que es el de promover derechos y el designar autoridades, vemos que no ha funcionado. Las autoridades de control, ¿no? Claro, y las autoridades de control designadas por el Consejo de Participación Ciudadana son las que ahorita tienen problemas. El Contralor del Estado, los que prófugo. Ellos designaron. Claro, entonces establecemos también que se debe preguntar a la población acerca también del Consejo de la Judicatura. También dentro de la justicia, como estudiante de Derecho, vemos el error inexcusable, que viola sustancialmente a la independencia judicial interna y externa. Que permite controlar a los jueces, entonces. Claro, entonces una pregunta también sobre educación, que es lo que me ha preguntado, sería también preguntar acerca si es que los estudiantes quieren o no seguir con el CENESID, con el ingreso a las universidades, que se haga una reformulación total al ingreso de las universidades. ¿A la ley de educación superior o solamente ustedes creen que hay que reformar esa ley? Claro, y de hecho diversas organizaciones, que se establezca más participación a los estudiantes dentro del cogobierno de su facultad, porque si vemos ahorita la LOEST establece entre el 10 y el 25%, lo que nos parece insuficiente. El voto del estudiante no es igual al voto de un docente o de un administrativo. Entonces vemos que la universidad se debe a los estudiantes y no tenemos esa capacidad para poder elegir. Los estudiantes no tienen ni la experiencia a veces y suelen ser manipulados. Doy mi criterio ahí. A mí sí me preocupa que los estudiantes quieran manejar la universidad si es que no hay una conducción y una parte técnica. Esa parte, por ejemplo, yo no sé si ustedes han discutido, porque el entusiasmo puede llevarles a queremos controlar la universidad, es de los estudiantes, sí, es para los estudiantes, ¿o no? Claro, es necesariamente para los estudiantes, y yo creo que la conciencia de los estudiantes ha cambiado. Ahorita, por ejemplo, dentro de la Universidad Central existe una concientización. Están hartos de ese tema de corrupción, están hartos de profesores que les acosan a las compañeras, están hartos que no existe una organización administrativa. Entonces, estamos en el momento adecuado para poder establecer una mayor participación, como le comento, del 10 al 25% dentro del cogobierno, claro. Lo que ¿ustedes creen que si se aumenta del 25
ayuda a cambiar en algo? Ahorita estamos del 10 al 25 y varias universidades como la Central, la ESPE, la Politécnica también me parece que tiene el 25%. Ayuda porque los estudiantes somos los representantes estudiantiles, somos la voz de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, necesitamos que suba el 35, no son los que deciden. No. Pero por eso existe un órgano colegiado que están profesores, administrativos, autoridades. Es para que lleven la voz. Ajá, para que nosotros llevemos la voz, porque muchas veces las autoridades o los docentes ven más por sus intereses, más que los intereses de los estudiantes. Entonces, lo que se debería establecer es una mayor participación a los estudiantes, establecer también una revocatoria al rector o las autoridades de elección como es el rector, y queremos también que exista elección para los decanos. Para los decanos. Entonces, no designación del rector, no, sino porque elección. ahorita es una designación por una terna enviada por el señor rector. Lo que queremos es que los decanos también sean elegidos entre los estudiantes. Eso ya hubo. A ver, Carlos, en la Politécnica, Carlos Nogales de la Politécnica, no es que ahí no hubo militancia política, era igual a la central, pero con menos incidencia, ¿no? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo están funcionando el rector, los decanos de cada una de las facultades y el rol que están haciendo ustedes como estudiantes para mantener la buena educación, para la organización administrativa, incluso comprometerse a que no destruyan los edificios? El otro día fui por uno y encontré, no le había visto a la Politécnica un edificio tan sucio como encontré uno. ¿Cuál sería? A ver, voy a decir, pero luego tiene que contarme eso, porque eso no puede pasar. A ver, me llamó la atención. Y a mí me llama la atención ahorita. No, verá, en la Politécnica, bueno, está el Consejo Politécnico, que es el equivalente al HCU de las universidades nacionales, y está integrado tal cual establece la ley. Ahora esta integración es totalmente en desventaja para los estudiantes. Los estudiantes, en el mejor de los casos, tenemos voto dirimente, ¿no? O sea, tenemos un voto fraccionado, incluso cada uno de nuestros compañeros tiene 0.75 votos. Y 0.75 de un voto. Así es. Tenemos 2 compañeros y cada uno con eso. O sea, que entre los estudiantes tienen un voto y medio. Precisamente. Y eso hemos llegado. Y cuando la Politécnica, porque la Politécnica no estaba de acuerdo con eso, cambian estas cosas. Llegó una vez el CES a decir o corrigen o se declaran ilegalidad. Entonces fue como que un tema muy fuerte, ¿no? Es parte de lo que hemos recibido. Actualmente los decanos se eligen en el Consejo Politécnico, no son puestos por el rector. No son sugeridos como en el caso... Y son sugeridos de una consulta hecha a las facultades. Es decir, los estudiantes, los profesores y los trabajadores votan y dicen, tenemos estas opciones, y el Consejo Politécnico decide en función de esa terna. De una terna que envían, en cambio, todos los actores universitarios, profesores, alumnos y trabajadores. Lo que pasa es que ahí hay que jugar una dicotomía. O sea, es cierto lo que usted dice, Francisco, en el sentido de que los estudiantes, de cierta manera, sobre todo los que acaban de recién entrar, pueden ser manipulados porque les ocultan la información, no conocen cómo están las cosas. O porque ya están comprometidos políticamente, cosa que a mí no me molesta. Yo creo que hay que hacer militancia. Hay que hacer militancia, pero desde el nosotros colegio. creamos mucho Lo que no podemos es que las universidades se vayan a ser militantes de... Verá, que el lo que nosotros creemos actualmente más en la militancia social que en la propia militancia política. Y a veces dicen, no, los estudiantes no se interesan en la política. Hay un estudio que hizo el doctor Eduardo Delgado, hizo unas encuestas, y el 80% de los estudiantes en la Politécnica están interesados por los problemas nacionales y demás. ¿Qué es lo que pasa? Y es lo que no tiene autocrítica las fuerzas políticas que existen de manera formal, y es que no le están llegando a la gente, y esa es la realidad concreta. La gente está interesada en causas, está interesada en mejorar la educación, está interesada en el tema medioambiental, está interesada en muchos, pero no confía, porque siente que el rato que empiecen a militar en un partido, se comprometen y terminan muchas veces traicionando sus propios ideales. Entonces ese miedo hay en la juventud, y creo que este es el mejor momento para ir planteando nuevas formas de hacer política en la sociedad. Y creo que en ese sentido... ¿Usted creería que, al igual que nos dice Jonathan, hay que cambiar esta relación, incrementar la participación en la parte de dirección de la universidad de los estudiantes? Verá, nosotros somos, primero quiero aclarar, somos una federación nueva, vamos 2 meses en esto y nos ha tocado ponernos al día de un montón de cosas.
Cuando estamos revisando, porque está ya en discusión la reforma a la Ley de Educación Superior, cuando estábamos revisando el tema de la elección de rectores y vicerrectores, nos topamos con algunas cosas. La primera de ellas es, un rector es intocable en una universidad, y es lo que está pasando en Loja. O sea, uno puede pedir revocatoria hasta del presidente de la República, pero no puede revocar a un rector. Es increíble. Y lo otro es este tema de la correlación de fuerzas que establece actualmente, que los estudiantes tienen... Todos los votos de los estudiantes en su conjunto equivalen al 25% de los votos de los profesores, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya llevamos eso al voto real, ¿sí? Los profesores tienen un 77% de decisión en la elección de rectores y vicerrectores, y los estudiantes un 19.2%. Entonces, en esas condiciones hay que tener cuidado, pues, porque así como los estudiantes pueden ser manipulados, los profesores también pueden ser presionados y actuar en función de sus intereses. Entonces, nosotros creemos que los estudiantes son la renovación en la universidad. Un estudiante viene y se encuentra con que esto está mal y quiere cambiarlo y tiene esas ansias. Entonces, nosotros creemos que hay que aumentar esa participación hasta llegar por lo menos a un 25% del voto real. Nuestra propuesta incluso va del 30 al 35% del voto real. Nótese que la mayoría de la votación aún la tienen los profesores. Tampoco estamos planteando la Universidad Popular de Melo al estilo cubano, pero estamos diciendo que necesitamos mayor influencia. El partido decide y ahí el voto no existe. Sí, o sea, la experiencia de Melo decía. La experiencia esa del tema de Melo ahí no existe, o sea, hay el partido único, lo que nos han querido instalar aquí en 10 años. Ese ya no es un modelo. Claro, pero justamente eso decimos, no planteamos la dirección total, lo que queremos es que haya mayor equilibrio entre las fuerzas. Que puedan actuar. Verónica, en la Universidad de Loja, ¿qué podríamos hacer? Porque ustedes este rato lo que tienen es que rescatar la universidad. Claro, bueno, como lo decía ya Carlos, nosotros tenemos un rector y una vicerrectora prácticamente intocables. El Consejo de Educación Superior no puede sacar al rector, ahí existe un vacío legal que no podemos hacerlo. Y es curioso, al rector se lo tiene que sancionar por una falta de infraestructura para personas con discapacidad dentro de la universidad por 60 días. Tenemos una vicerrector con comisión de servicios por 1 año que ha dicho claramente... La vicerrectora está en comisión que renuncia. Entonces, no lo va a hacer, ya dijo que no va a acatar su comisión de servicios. Ella sigue trabajando en la Nacional. Dijo que no va a acatar. ¿Comisión de servicios a dónde le...? Tiene que irse a Perú, pero en la Nacional existe algo. Lo que quieren lo acatan y lo que no quieren no lo acatan. Simplemente ellos son los dueños de la universidad. Pero Verónica, entonces ahí sí, de lo que usted nos dice, está bien intervenida, lo que pasa es que el interventor no nos sirve para nada. El problema es que, a ver, CIFI es un brazo directo de CES. Si CES no da apoyo a CIFI, CIFI no puede hacer nada. Entonces el CIFI es el del la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional. Sí. Y el CES es lo de la Consejo de Educación Superior. Entonces, si el interventor no tiene el apoyo del presidente del Consejo de Educación Superior, no puede hacer, porque todas las medidas urgentes y disposición tienen que pasar por el procurador del Consejo de Educación Superior. Y si estas no están de acuerdo a lo que ellos creen, como no viven la realidad de la nacional, no las hacen efectivas, no las realizan. ¿Han logrado hablar ustedes con Augusto Barrera o no? Bueno, ha sido bastante difícil tratar de conversar con él. Es más difícil que cuando uno quiere conseguir una entrevista. Sí. Mucho más difícil. Más difícil, ya. Entonces, de esa forma, bueno, hemos tratado de llegar por todos los medios, en realidad. No es que recién nosotros llegamos y dijimos, no, nos vamos a alocar y nos vamos a ir a hacer un plantón. Esto es ya una medida extrema. Esto ya es una medida extrema porque, por ejemplo, tenemos carreras como medicina, que ya debieran acreditarse, dio una prórroga, tienen que acreditar ahora, y mis compañeros tuvieron que hacer una rifa para comprar libros, porque dentro del presupuesto de la universidad no hay para libros. Y los libros que tienen encerrados, porque creo que son con filo de oro, simplemente no los dan. Entonces, ¿cómo vamos a acreditar? ¿Están bloqueados los libros de la universidad, de la biblioteca, de...? ¿Así? Sí. Mientras hacen una evaluación de lo que tienen. Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasó en Derecho? Cuando nosotros nos evaluaron la carrera, nosotros teníamos que evaluar entorno de aprendizaje. Llegaron los del CEACES a la biblioteca y encontraron códigos de hace muchísimos años. Nosotros no tenemos bibliotecas actualizadas.
Nosotros tenemos libros de cuando yo ni siquiera nací. Pero eso se podría solucionar si tuviesen acceso al internet y computadoras donde puedan investigar. No tenemos tampoco eso. Los centros de cómputo han sido cerrados. Tienen las computadoras dentro de la universidad con llave, los conserjes lo abren específicamente para quienes quieren y para quienes no. En las bibliotecas, profesores ganadores del concurso, que son tribunales de los chicos que están por graduarse, llega a la bibliotecaria, este es de concurso, usted no pasa, quédese nomás para que en algún momento usted se pueda graduar. O sea, ahí... Sí. Esa es una realidad ya extrema, diría. Exacto. Entonces, por ejemplo, el rector dice, no emitimos títulos desde que CIFI está. CIFI llega el 25 de julio de 2015. ¿Ya? No emite títulos de 2013. Yo le dije una vez al rector, usted me va a decir que no emite títulos de 2003 porque la universidad ya estaba en investigación. Es que eso resulta. Porque él, en todas las entrevistas que ustedes pueden notar, el rector ha dicho que él no emite títulos porque CIFI ha bloqueado absolutamente todo dentro de la universidad y eso no es cierto. Jonathan, esta es una realidad que no quisiéramos que llegue a ninguna universidad, ¿no? Pero también pasa porque los jóvenes se comprometan a mejorar y a trabajar con sus compañeros en la universidad, a que cuidemos desde los edificios, los baños, ¿no es cierto? Que los baños que existen no sean a pedazos. Claro. Yo creo que esa es la labor que tenemos como representantes y los nuevos estudiantes que están ingresando a las universidades públicas se evidencia más que debe haber esa concientización y ese amor por la universidad y por la educación pública que tenemos. Lamentablemente, estadísticamente, las personas que han ingresado en este momento a universidades públicas vienen la mayoría de colegios privados. ¿Sí? Entonces, lo que queremos rescatar es que también de los colegios fiscales regresen a las universidades públicas, porque para eso está la Universidad Central, es la universidad del pueblo ecuatoriano, es el alma mater. Entonces lamentablemente vienen estudiantes que no está mal, pero porque se pudieron pagar un preuniversitario que cuesta $300-500 y tenían los puntos entonces, y pudieron entrar a la universidad. Entonces es necesario que la universidad recobre su sentido, que es su sentido social, que dé más oportunidades a personas de colegios fiscales, de estudiantes de colegios fiscales, porque justamente el dinero lo paga la mayor población de clase media de aquí del país, de clase media, de clase baja. Claro, Entonces, y debe los estar otros, direccionada eso, como la decía universidad Carlos, pública. están naciendo ya con un límite de que no van a poder llegar. Claro. ¿Ustedes van a trabajar con algún sector para proponer lo de la consulta? El 20 de septiembre hay una marcha. ¿Sí? ¿Van a participar como estudiantes? Nosotros saludamos las iniciativas de diversas organizaciones sociales que están conglomerando y se están uniendo para la consulta popular, pero también es necesario que salgan temas desde los universitarios, que justamente lo estamos trabajando. Entonces, en los próximos días... ¿Y van a juntar todas estas iniciativas o no? La idea es también presentar las ideas y si podemos llegar a un consenso sería lo ideal para saber lo que necesita el pueblo ecuatoriano y las necesidades que estamos ahorita pasando. Entonces, sí, los universitarios sacaremos también nuestras preguntas y que sea de escrutinio y que sea discutida también por toda la parte de la población. No hay mucho tiempo, si queremos consulta... No, pero hay temas específicos que creo que convergemos varias organizaciones. El tema de Consejo de Participación Ciudadana, el tema de eliminar las enmiendas, el tema de la corrupción, el tema de la justicia. Creo que es el tema económico, creo que son 5 temas que estamos todos convergiendo, entonces va a ser fácil llegar a acuerdos. Carlos, ¿ustedes tienen también una propuesta, una visión? ¿Están de acuerdo con la consulta o no? A ver, como dirigencia, justamente esta semana tuvimos una reunión con la dirigencia nacional de las Politécnicas y conversamos sobre algunos temas. Creemos que es importante ir revisando la coyuntura actual. Hay que revisar justamente el rol que está cumpliendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que hay acuerdo en eso. Pero de impulsar una consulta, creemos que esa consulta debe ser más grande. O sea, hay problemas en este país que tienen que ser resueltos. Y, por ejemplo, este país tiene una deuda histórica con toda esa generación de jóvenes que se la pelearon por el Yasuní, por ejemplo. Y esta consulta debería recobrar una de las grandes injusticias. Acuérdese usted cómo estos compañeros recogieron firmas por todo lado y de un plumazo se lo bajaron.
Eso es terrible. No les dieron la participación. Precisamente. Pero usted entonces creería que hay que proponer algo sobre el Yasuní en la consulta. Hacer la consulta que no se hizo cuando la propusieron. ¿Qué otros temas creen ustedes que se debería tratar en la consulta? Bueno, estábamos analizando también las... ¿Participan esto de lo del Consejo de Participación Ciudadana, las enmiendas? A ver, son 4 preguntas las que propone la Comisión Nacional Anticorrupción. La primera, el tema de la persecución a la corrupción y que regresen todo lo que se han cogido. La muerte civil. Completamente de acuerdo. La segunda pregunta es sobre el tema de las enmiendas. Sobre el tema de las enmiendas, ¿no es cierto? Creemos que sí, porque debe haber alternancia política. Nosotros llamamos mucho a nuestros compañeros y a los jóvenes en general. Dije que las enmiendas a mí eran inconstitucionales. ¿También? Y que lo que hay es que preguntar si queremos o no que haya pasado así, ¿no? Sí, pero bueno, también habría que preguntar temas a la Corte Constitucional y si hay que preguntar a esa Corte Constitucional. Pero ya, claro, la Corte va a decir que no, pero ahí tiene que el presidente tomar una alternativa. Claro. O sea, por el principio lex estar de citis, la Corte Constitucional debería, para rectificarse por el fallo que hicieron, aprobar la consulta popular. Le deseamos éxito, Verónica. Ya usted, con los problemas que tiene, mejor dejémosles de ahí, que ojalá las universidades, digamos, el CENACID, el CEACES, todos, se pongan de acuerdo. Hay que rescatar la Universidad Nacional de Loja. Exacto. En lo que ha estado, ¿no? Una universidad extremadamente emblemática, una universidad de muchos años, una universidad que dio luz, como usted mismo lo dijo, a mucha gente, y en realidad, más que como pueblo lojano, porque en realidad tampoco soy lojana, como ecuatorianos. No, a Loja han ido un montón de gente también a estudiar. Entonces, como ecuatorianos, creo que el tema de la Universidad Nacional de Loja debe salir ya solo de la trinchera de Loja. Bueno, ustedes ven, estas son las ideas de los jóvenes universitarios, dirigentes estudiantiles, las propuestas que están manejando. Yo siempre me contento que la gente quiera hacer política y que en las universidades no se deje de hacer, que no partidicen, que no hagan de las universidades oficina de partido político, eso siempre. Han estado con nosotros Jonathan Rosero, presidente de la Asociación de Estudiantes de Jurisprudencia de la Universidad Central, Carlos Nogales de la Politécnica Nacional, presidente de la Federación, y Verónica Capello de la Universidad Nacional de Loja, del Consejo Universitario, ¿no? Exactamente. Bueno, este programa estará a disposición nuevamente de ustedes a partir de las 3 de la tarde, gracias a nuestros amigos de la 920 AM y a Facebook Live que nos han seguido. Nos estamos encontrando el día lunes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.